María Valtorta, Cuadernos del 43, 7 de julio. Dice Jesús: en el Pater Noster está la perfección de la oración. Observa, ningún acto está ausente en la brevedad de la fórmula. Fe, esperanza, caridad, obediencia, resignación, abandono, petición, contrición, misericordia están presentes. Diciéndola, oráis con todo el paraíso. Durante las 4 primeras peticiones, después, dejando el cielo, que es la morada que os espera, volvéis sobre la tierra, permaneciendo con los brazos alzados hacia el cielo, para implorar por las necesidades de aquí abajo y para pedir ayuda en la batalla que hay que vencerse para volver allá arriba. Padre nuestro que estás en los cielos. Oh María, solo mi amor podría deciros, decid, Padre nuestro. Con esta expresión os he investido públicamente con el título sublime de hijos del Altísimo y hermanos míos. Si alguno, aplastado por la consideración de su nulidad humana, puede dudar de ser hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, pensando en esta palabra mía, no puede ya dudar. El Verbo de Dios no yerra y no miente. Y el Verbo os dice, decid, Padre nuestro. Tener un padre es algo dulce y una gran ayuda. Yo, en el orden material, he querido tener un padre sobre la tierra para tutelar mi existencia de niño, de muchacho, de joven. Con esto he querido enseñaros, sea a los hijos que a los padres, cuán grande sea la figura moral del padre. Pero tener un Padre de perfección absoluta, cual es el Padre, que está en los cielos, es dulzura de las dulzuras, ayuda en las ayudas. Mirad a este Padre Dios con temor santo, pero siempre más fuerte que el temor sea el amor agradecido por el dador de la vida en la tierra y en el cielo. Santificado sea tu nombre. Con el mismo movimiento de los serafines y de todos los coros angélicos, a los cuales y con los cuales os unís al exaltar el nombre del Eterno, repetid esta exultante, agradecida, justa alabanza al Santo de los Santos. Repetidla pensando en mí, que antes que vosotros, yo, Dios, Hijo de Dios, la he dicho con suma veneración y con sumo amor. Repetidla en la alegría y en el dolor, en la luz y en las tinieblas, en la paz y en la guerra. Bienaventurados los hijos que nunca han dudado del Padre y siempre, en cada circunstancia, han sabido decirle, bendito sea tu nombre. Venga tu reino. Esta invocación debería ser el latido del péndulo de toda vuestra vida, y todo debería gravitar sobre esta invocación al bien. Porque el reino de Dios en los corazones y desde los corazones en el mundo querría decir bien, paz y todas las demás virtudes. Escancid por ello vuestra vida de innumerables imploraciones por la llegada de este reino, pero imploraciones vivas, es decir, actuar en la vida aplicando vuestro sacrificio de cada momento, porque actuar bien quiere decir sacrificar la naturaleza, con esta finalidad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El reino del cielo será de quien ha hecho la voluntad del Padre, no de quien haya acumulado palabras sobre palabras y después se ha revelado al querer del Padre, mintiendo a las palabras antes dichas. También aquí os unís a todo el paraíso que hace la voluntad del Padre. Y si tal voluntad la hacen los habitantes del reino, ¿no la haréis vosotros para haceros a su vez habitantes de allá arriba? Oh, alegría que os ha sido preparada por el amor uno y trino de Dios. ¿Cómo podéis vosotros no afanaros con perseverante voluntad para conquistada? Quien hace la voluntad del Padre vive en Dios. Viviendo en Dios no puede errar, no puede pecar, no puede perder su morada en el cielo, porque el Padre no os hace hacer más que lo que es el bien, y que siendo bien salva del pecar y conduce al cielo. Quien hace suya la voluntad del Padre, anulando la propia, conoce y gusta ya en la tierra la paz, que es la dote de los bienaventurados. Quien hace la voluntad del Padre, matando la propia voluntad perversa y pervertida, ya no es un hombre, ya es un espíritu movido por el amor y viviente en el amor.
Debéis, con buena voluntad, arrancar de vuestro corazón vuestra voluntad y poner en su lugar la voluntad del Padre. Después de haber provisto a las peticiones para el Espíritu, porque sois pobres, vivientes entre las necesidades de la carne, pedís el pan a aquel que provee de alimento a los pájaros del aire y de vestidos a los lirios del campo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. He dicho hoy y he dicho pan. Yo no digo nunca nada inútil. Hoy, pedid día tras día las ayudas al Padre. Es medida de prudencia, justicia, humildad. Prudencia, si lo tuvierais todo de una vez, desperdiciaríais mucho. Sois eternos niños y caprichosos por añadiduría. Los dones de Dios no deben desperdiciarse. Además, si lo tuvierais todo, olvidaríais a Dios. Justicia. ¿Por qué deberíais tenerlo todo de una vez cuando yo tuve día a día la ayuda del Padre? ¿Y no sería injusto pensar que está bien que Dios os dé todo junto, pensando por los adentros con cuidado humano que nunca se sabe, está bien tenerlo hoy todo en el temor de que mañana Dios no dé? La desconfianza, vosotros no reflexionáis en esto, es un pecado. No hay que desconfiar de Dios. Él os ama con perfección. Él es el Padre perfectísimo. Pedirlo todo junto choca con la confianza y ofende al Padre. Humildad. El deber pedir día a día os refresca en la mente el concepto de vuestra nada, de vuestra condición de pobres, y del todo y de la riqueza de Dios. Pan. He dicho pan, porque el pan es el alimento rey, el indispensable para la vida. Con una palabra y en la palabra he encerrado para que las pidierais todas las necesidades de vuestra permanencia terrena. Pero al igual que son distintas las temperaturas de vuestra espiritualidad, así son distintas las extensiones de la palabra. Pan alimento para quienes tienen una espiritualidad embrional hasta el punto de que es ya mucho si saben pedir a Dios el alimento para saciar su vientre. Hay quien no lo pide y lo coge con violencia, maldiciendo a Dios y a los hermanos. Este es mirado con ira por el Padre porque pisotea el precepto del que proceden los demás. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pan ayuda en las necesidades morales y materiales para quien no vive solo para el vientre, sino sabe vivir también para el pensamiento, teniendo una espiritualidad más formada. Pan religión para aquellos que, aún más formados, anteponen a Dios a las satisfacciones del sentido y del sentimiento humano, y ya saben mover las alas en lo sobrenatural. Pan espíritu, pan sacrificio, para quienes, alcanzada la edad plena del espíritu, saben vivir en el espíritu y en la verdad, ocupándose de la carne y de la sangre solo cuanto es estrictamente necesario para continuar existiendo en la vida mortal, hasta que sea la hora de ir a Dios. Estos ya se han cincelado a sí mismos sobre mi modelo y son copias vivientes de mí, sobre las cuales el Padre se inclina con abrazo de amor. Perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. No hay en el número de los creados ninguno, excepto mi madre, que no haya tenido que hacerse perdonar por el Padre culpas más o menos graves según la propia capacidad de ser hijos de Dios. Rogad al Padre que os borre del número de sus deudores. Si lo hacéis con ánimo humilde, sincero, arrepentido, inclinaréis al Eterno a vuestro favor. Pero condición esencial para lograrlo, para ser perdonados, es perdonar. Si solo queréis y no dais piedad a vuestro prójimo, no conoceréis perdón del Eterno. Dios no ama a los hipócritas y a los crueles, y aquel que rehúsa perdonar al hermano rechaza el perdón del Padre para sí mismo. Considerad además que, por cuanto podáis haber sido heridos por vuestro prójimo, vuestras heridas a Dios son infinitamente más graves. Que este pensamiento os impulse a perdonarlo todo como yo perdoné por mi perfección y para enseñaros a vosotros el perdón. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios no os induce en tentación,
Dios os tienta solamente con dones de bien y para atraeros a sí. Vosotros, interpretando mal mis palabras, creéis que ellas quieran decir que Dios os induce en tentación para probaros. No. El buen Padre que está en los cielos permite el mal, pero no lo crea. Él es el bien del que brota todo bien, pero el mal existe. Existió desde el momento en que Lucifer se levantó contra Dios. A vosotros os corresponde hacer del mal un bien, venciéndolo e implorando al Padre las fuerzas para vencerlo. He aquí lo que pedís con la última petición, que Dios os dé tanta fuerza como para saber resistir a la tentación. Sin su ayuda, la tentación os podría, porque es astuta y fuerte, y vosotros sois torpes y débiles. Pero la luz del Padre os ilumina, pero la potencia del Padre os fortalece, pero el amor del Padre os protege, por lo cual el mal muere y vosotros os quedáis liberados de él. Esto es cuanto pedís con el Pater que yo os he enseñado. En él está todo comprendido, todo ofrecido, todo pedido de cuanto es justo que sea pedido y dado. Si el mundo supiera vivir el Pater, el reino de Dios estaría en el mundo, pero el mundo no sabe orar, no sabe amar, no sabe salvarse, solo sabe odiar, pecar, condenarse. Pero yo no he dado y hecho esta oración para el mundo que ha preferido ser reino de Satanás. Yo he dado y he hecho esta oración para aquellos que el Padre me ha dado porque son suyos, y la he hecho para que sean uno con el Padre y conmigo desde esta vida, para alcanzar la plenitud de la unión en la otra. 8 de julio. Dice Jesús: ha venido, estableciéndose en las ciudades y en los pueblos más importantes, una asociación benéfica llamada de los donadores de sangre, la cual consiste en voluntarios que dan, a petición de los médicos, sangre para los desangrados civiles o militares. Muchas vidas se han salvado así, y estos generosos son alabados, señalados como ejemplo ante la nación, ayudados a superar la debilidad consecuente al acto. Están, en fin, considerados en una atmósfera de privilegio. Es justo, la suya es una gran caridad, y si yo he prometido un premio a quien da un vaso de agua en mi nombre, sabré ciertamente tener un gran premio para quien sabe dar su sangre por caridad hacia el prójimo, y no extingue el mérito de su caridad con culpas graves. Pero ¿no os dais cuenta de que yo os he dado toda mi sangre? Y no para dar salvación a una carne que de todas formas morirá, sino para dar salvación de vida eterna a la parte que no muere nunca. Os he dado mi sangre, y era la de un Dios, entre dolores inauditos e inauditas ofensas. Os la he dado sin que se me pidiera, os la he dado por amor. Me he vestido de carne para poderosla dar. Me he exiliado de los cielos para poderosla dar. He sufrido por 33 años hambre, frío, cansancio, vejaciones, burlas, para poderosla dar. He terminado mi vida soportando la traición, que es tormento mayor que una herida, el beso infame abrasante más que una hoguera, las torturas de mentirosos sacerdotes, de insanos gobernantes, de una plebe sin reconocimiento y sin honradez, soportando los escarnios de soldadescas paganas, las torturas de una ley humana, una sentencia vergonzosa, una muerte horrible, todo para daros mi sangre. Las últimas gotas de mi sangre, que había mojado las calles y las cortes de Jerusalén y había dejado sus huellas en el palacio donde existía un poder mal interpretado y un corazón solo temeroso de perder el poder, se habían situado entre el corazón y el pulmón privados de movimiento y me fueron quitadas con violencia. Pero en la separación de mi espíritu de la carne ya apagada, yo me he alegrado de que también esas últimas gotas fueran derramadas. Había venido para daros toda mi sangre, y os la he dado, y os la doy, continuamente, en los sagrados misterios. Pero si supiera que con una nueva venida mía vosotros os convertiríais, oh perfectos paganos, oh duros renegadores de vuestro Dios crucificado, vendría para daros mi sangre en forma humana, como es necesario para vosotros que vivís solo de carne y sangre, y habéis matado o entorpecido el espíritu, y con el espíritu el amor y la fe.
pero no os serviría para nada. Aumentaríais vuestro peso de culpas ante los ojos del Padre. Y si entonces tuve uno que me vendió por 30 denarios, ahora tendría 1.000 y 100.000 que me cambiarían por el beso de una pecadora, por la utilidad de una promoción, y aún por menos. Deciros que sois y vivís de carne y sangre es haceros todavía un elogio. Vivís de fango y en el fango, nuevos fariseos que os golpeáis el pecho y simuláis una religión y una fe, pero os hacéis de ello solo un trampolín para utilidad vuestra, utilidad terrena. Vivís no solo en el fango, sino en materia aún más cenagosa, vosotros que ni siquiera tenéis la falsa piedad de los nuevos fariseos, y sois peor que los paganos de hace 20 siglos, y mezcláis delito con lujuria, ladronería de toda clase con vicio de toda medida. Pero según la antigua ley, quien utiliza algo malvado de lo mismo morirá. Vosotros vivís en el fango, y en el fango moriréis. Precipitaréis desde el fango de la tierra al fango del infierno, porque habéis destruido mi ley en vuestros corazones, mi nueva ley de piedad, de amor, de pureza, de bondad. Pero por la millonésima vez os digo, en verdad, que sólo aquellos que están señalados por mi sangre y que viven no como enemigos, sino como amigos del Cristo crucificado, verán en la hora de la muerte surgir la aurora del día eterno, donde toda tribulación termina y es sustituida por la bienaventuranza de poseer para siempre a Dios, sin velos y sin limitaciones. 9 de julio. Dice Jesús: el Señor, hablando a Moisés, dijo: no contaminéis vuestras almas con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Yo soy el Señor que os ha sacado de Egipto para ser vuestro Dios, y vosotros seréis santos, porque yo soy santo. Estas palabras te han impresionado. ¿Las meditamos juntos? Tu maestro habla. Al pueblo hebraico de entonces el Señor no podía dar la perfección de la ley como la he dado yo después a un mundo más adelantado y encaminado a una civilización cada vez mayor. Civilización no quiere decir perfección, quiere decir únicamente complicación. Vosotros os habéis hecho cada vez más complicados en las costumbres, en las usanzas, en las prohibiciones. Entonces las muchedumbres vivían siguiendo el instinto más que otra cosa, y aunque cometían cosas que a vuestra mentalidad aparecen repugnantes, no eran responsables como lo sois vosotros con tantas otras. Ellos las cumplían sin malicia, movidos a cumplirlas por la necesidad y por su propia mentalidad. Vosotros las cometéis con malicia, y aquí está la culpa. Pero tú ves que, por cuanto tuvieran muchos atenuantes en su modo de actuar, dada su limitada civilización, fueron castigados cuando sobrepasaron la medida en el mal cometido por su mentalidad infantil. El Señor les da a ellos leyes pequeñas y al mismo tiempo externas más que internas. Yo hablaré para vuestras almas. El Padre habla también a Moisés para la vestidura de vuestras almas. Era una vestidura cuya aspereza volvía casi feroz, en el instinto y en las costumbres. Por lo que el Creador debió continuar vuestra creación como personas morales, limando, alisando, limpiando vuestra vestidura. De aquí las pormenorizaciones materiales de la ley. Pero un alma perdida en Cristo luz no debe ver las cosas materiales. Debe ver lo que se esconde debajo de la naturaleza, es decir, el espíritu y cuánto está dicho al espíritu. No contaminéis vuestras almas con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Lee. Con ningún reptil espiritual que acecha vuestra alma. Las pasiones son los reptiles satánicos que suben de la profundidad fangosa para envolveros el corazón y contaminároslo. Yo he dicho: no son las cosas que entran por la boca y salen por las vías naturales las que contaminan al hombre, sino lo que sale del corazón corrompe al hombre, cuando del corazón salen las pasiones malvadas, entradas a haceros nido como serpientes en un hueco de roca. Yo he perfeccionado la ley y os he mostrado cuáles son los reptiles que contaminan al hombre, futuro ciudadano de la Jerusalén eterna. Levantaos, criaturas a las que he dado la vida de la vida. No os arrastréis,
no tengáis contacto con lo que se arrastra. Yo he dado impulso a vuestro espíritu para subir. Mi gracia es ala. Yo soy el Señor, que os he sacado de Egipto. El pueblo mosaico tenía una gran obligación hacia el Señor, que lo había sacado de la esclavitud. Pero, oh María, considera cuál y cuánta sea la gratitud que me debéis a mi Redentor. La esclavitud de Egipto oprimía a los hebreos sobre la tierra en el día mortal. El pecado original y todos los demás pecados oprimen a los hombres para el día eterno, y yo os he librado. Yo soy el libertador de la estirpe humana, y en verdad te digo que entre los caudillos y libertadores de toda la tierra, desde los primeros a los últimos días, no ha habido ni habrá uno semejante a mí. ¿Cuál obligación, por tanto, tenéis de amarme? Sí, de amarme. Yo a cambio de cuanto os he dado no pido más que amor. Yo os he sacado de la culpa para ser vuestro Dios, pero no el Dios que aparece entre ciclones y rayos e incinera y arrasa. Yo soy Jesús, el Dios de bondad, que aparece como una cándida flor de una cándida mata para salvaros. Y pasa entre vosotros, sanándoos y bendiciéndoos, y muere bendiciéndoos y dándoos perdón y vida. Pero quiero que vosotros tratéis de imitarme. Tal el Cristo, tal el cristiano. Oh hijos que he sumergido en mi sangre, eterna piscina probática donde se curan las enfermedades del espíritu. El Señor dice, seréis santos porque yo soy santo. Yo os digo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Oh, no os pongo límite en la santidad, os doy la guía para conduciros, abnegación de cuanto es mal. Os doy un arma para vencer, mi cruz. Os doy la medicina que refuerza y cura, mi sangre. Os doy la medida de la perfección a alcanzar, la de Dios. Alcanzadla y haréis regocijarse mi corazón. He aquí, pequeña discípula de mi corazón, he ahí vista a través de la pupila del Hijo de Dios, la palabra del Padre. Hela ahí explicada y comprendida a la luz del Espíritu. Porque en cada palabra nuestra está el Dios uno y trino, y cada palabra se comprende con la ayuda de Dios uno y trino.